Lunes. Lo anunciado a las 9:06. Ya está con nosotros. Entiendo que conectado vía Skype. El señor Miguel Vega Alvear, integrante de la Comisión Multisectorial para la Reactivación Económica, a propósito del inicio de la fase 2. Señor Vega Alvear, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la gentil invitación. No, acá muy interesados, siguiendo la reactivación económica, hoy por hoy con la fase 2, son, según se anuncia, 780.000 empresas, es lo que nos reportan que incluye esta fase 2, de las cuales el 93% son microempresas. ¿Tiene usted un buen ánimo con respecto a este reinicio? ¿Cuánto puede esto inyectar de movimiento, de dinamismo a la economía, alicaída, por cierto, con el PBI de marzo, muy probablemente en abril, pero ya levantando mayo y ahora en junio? Bien, para entender la situación, brevísimamente el antecedente. El 16 de marzo se dispuso esta cuarentena rígida, que se llamó, digamos, cuarentena medieval, porque fue radical. Nadie se mueve, nadie sale. La comisión que debía analizar y la que forma parte de la reactivación económica, se instaló la primera semana de mayo, 45 días después. Entonces, el 16 de marzo no se tenía sino la información de un virus de impredecibles consecuencias y que había que tomar estas medidas preventivas radicales. Así es. Pero se dijo en esa misma fecha que, obviamente porque era indispensable, los productores de alimentos esenciales, agrícolas, industriales, comerciales, sus respectivos insumos, empaques, etcétera, así como los mercados, deben trabajar al día siguiente. Igual con los que producen productos farmacéuticos y medicinas, envases, insumos, etcétera. Eso representaba un 40% del PBI. Eso funcionó los 45 días, pero ya al instalarse la comisión se dijo, ¿por qué no incrementamos actividades para llegar a un 65% del PBI? Y se decidió, y lo que se llama la fase 1, de aprobar un conjunto de actividades para que se puedan incorporar. La fase 1 ya está, ¿no? Ya, digamos, ya está operando el conjunto de sectores de la fase 1, ¿no? Como se había dicho, claro, industria, minería, construcción, servicios, de la fase 1, que comercio. deberían comprender hasta el 65% claro. del PBI. Bien, pero lo que no se había considerado es que junto a la decisión de autorizar se dijo un protocolo sanitario que lo supervisa salud, correcto, es indispensable. Nadie puede producir y, digamos, vender si no cumple el protocolo sanitario, que es el que nos protege del congestionamiento, mejor dicho, del contagio. Ahí vamos, ¿no? Ahí se está... Por ahí vamos. Sí. Pero lo que no se había dicho es que también se dijo simultáneamente, sí, pero para producir, vender, trabajar, tienen que seguir un trámite ante los ministerios respectivos, sea producción, sea vivienda, sea energía y minas, etcétera, y pedir permiso. Eso complicó la cosa. Y ahí comenzaron los problemas, porque la burocracia. se estimaba en ese momento que eran unas 200.000 empresas que estarían involucradas dentro de esa decisión de integrar en la vida económica esas actividades. Pero entiendo que ahora se ha cortado todo ese protocolo largo, ¿no? ¿Cómo va eso? 15, lo que ocurre es que el decreto que publicó y autorizó esas actividades, que fue publicado, pues la decisión se tomó el 18 de mayo, se hizo público el decreto supremo el 23 de mayo, se establecieron esos requisitos y para que las empresas empezaron a buscar cómo, dónde, de qué manera, y pusimos incluso en riesgo a los propios funcionarios públicos porque les cayeron miles de solicitudes y al cabo del 1 de junio, en que se volvió a reunir la comisión después del 18 de mayo, estos 15 días habían pasado a puro trámite. ¿Y qué resultó? Que no llegaba a 10.000 empresas autorizadas con resoluciones.
digamos, las empresas no todas las empresas, un porcentaje es el que pudo llegar a acceder a los formatos, los requerimientos, los requisitos. Ajá. Y eso significó que este lunes último, sí, 1 de junio, sí, la comisión diga, bueno, señores, algo tenemos que hacer porque hemos venido reclamando que tiene que haber un sistema más eficiente. ¿Y la respuesta? Porque no se puede haber regresado a 1970, donde esa década del gobierno militar, para producir, para comprar, para vender, había que ir a tramitar al ministerio la autorización. Entonces, por eso es que ¿eso ya cambió? Reiteradamente que haya un sistema más automático. Ajá. Lo que vale acá es el protocolo sanitario. Esas son las reglas estándar. Claro. Cada empresa lo asume y se compromete a cumplirlo. No, pero le pregunto, si no señor Vega Alvear, le pregunto, puede ser cerrado el negocio. Le pregunto. Pero hay una demostración evidente de que las empresas tienen la disposición de cumplimiento, porque en ese 16 de marzo, cuando se dijo se producen alimentos esenciales, medicinas y productos farmacéuticos, no ha habido una empresa que haya sido advertida de que no cumplió el requisito sanitario y de que no cumplió con las reglas. Quiere decir que sí funciona la confianza basado en estos requerimientos y la fiscalización. Entonces, en conclusión, el lunes 1 de junio se acordó reemplazar esos 7 procesos para obtener autorizaciones y sustituirlos por un certificado denominado SICOVID. Es decir, ahí están las reglas sanitarias que cumplir, y si estoy conforme quiero trabajar, presento mi declaración en señal de aceptación de que voy a cumplir el protocolo y a trabajar. Eso es lo que se ha acordado y que el Consejo de Ministros el día de hoy aprobó en el día miércoles, y hoy día ha sido publicado en el Diario El Peruano. Entonces, ¿me escucha, señor Vega Alvear? A partir de mañana o el lunes encontremos ya una forma diferente de poder trabajar. Y en esa decisión que se ha tomado, el Decreto Supremo, siguiendo las recomendaciones de la Comisión, ha incorporado nuevas actividades, ha autorizado, por ejemplo, en el campo de la construcción, que las viviendas, de viviendas unifamiliares, multifamiliar o digamos vivienda social, los 56 grandes proyectos en construcción que fueron suspendidos el 16 de marzo se autorizan. Se autoriza para la gran minería, la pequeña, la mediana, la minería artesanal pueda trabajar con este requisito del certificado SICOVID. Se amplía el tema reclamado por el sector automotriz, que digamos había que autorizar a que hayan los talleres de reparaciones, la venta de piezas, la venta de vehículos, la venta de motocicletas, porque como ya se autorizó finalmente extender el servicio de delivery por plataformas. Entonces hoy día hay una demanda de motocicletas, las plataformas quieren cumplir y ya tenemos un escenario más atractivo que podamos nosotros tener una realidad mejor. Así que creo que el paso dado en ese decreto publicado hoy día sí es una medida que tiene impacto favorable, al punto que se ha calculado que si todo funciona podemos pasar a un 80% del PBI hacia fines de junio. Y creo, señor Vega Alvear, disculpe, hemos escuchado ahora un ratito, disculpe. Que hay una meseta en disculpe al público, más bien, tenemos un problema de conexión, mil disculpas. Vamos a hacer el corte y regresamos para corregir el problema del audio porque no nos estamos escuchando. Es el señor Miguel Vega Alvear, vamos a continuar con él. Luego de esta pausa, corregimos y regresamos. Venimos. 18 minutos de la noche, esto es la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha, los acompaño en el día 81 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con el señor Miguel Vega Alvear, que integra la Comisión Multisectorial para la Reactivación. Habíamos tenido un problema para establecer el diálogo, ¿no? En el segmento anterior. Señor Vega Alvear, le pido por favor asegurarnos si es que usted me está escuchando de manera correcta para poder intercambiar preguntas y respuestas.
Sí, sí, efectivamente ha habido un problema técnico no se preocupe, no se y preocupe. el audio se perdió. Le quería Pero sí preguntar, lo escucho señor bien. Vega Alvear, la pregunta que le hice inicialmente, entendí toda la explicación, la escuché además puntillosamente, pero yo quería su visión sobre la incursión de estas 780.000 empresas. Nos quedó claro que el gobierno, con la propia experiencia y sus hierros, ha acortado esta tramitología tan burócrata, tan extensa, tan renga, y que ahora sí parece que esta fase 2 va a ir mucho más rápido, como a velocidad de crucero. De estas 780.000 empresas que están planeando en la cola para la fase 2 e ingresar en este mes de junio, ¿cómo usted vislumbra, cómo usted mira el horizonte para la economía, que es lo que más nos preocupa? ¿Ve usted una posibilidad? Sí, hola. ¿Me escucha, señor Vega Alvear? Ahora sí, la última parte, nada más, se perdió unas palabras. A ver, pero he entendido la pregunta. Voy a sintetizar. Sí, de estas 780.000 empresas que están entrando, ¿cómo ve usted el impacto en la economía? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Bueno, aquí pues el paso significativo es que en la primera fase hubo mucha, digamos, participación del sector formal de la economía, pero un sector formal que involucraba a las empresas medianas o más grandes. En esta decisión de ahora se incorpora la minería artesanal, la minería de la pequeña y mediana empresa, se incorpora las microempresas, por eso es que hablamos de estas 700 y pico mil empresas. De acuerdo, pero eso, ¿cuánto le da de vigor a nuestra economía? A eso iba. A ver, cuando se decidió pasar del 40 al 65% del PBI, creo que no llegamos ni al 50%. ¿Por qué? Porque las empresas que iban a representar ese 25% del PBI se pasaron tramitando documentos en los ministerios. Claro, ahí fue la burocracia. Entonces, bueno, eso corregido ahora en ese decreto de hoy, incorporamos a las empresas de ese 15% que no logró integrarse, más la expectativa de llevar ya no solamente del 65, sino ir hasta al 72% en esta semana y llegar a fin de mes al 80% del PBI. Claro, 80%. Esa es la meta a fin de junio, 80%. Exactamente, esa es la meta. Pero eso está muy bien. O sea, digamos, comparado con lo de que fue abril, que fue una lágrima, o sea... Claro, y eso tiene que ver con servicios, tiene que ver con el empleo, porque, digamos, una cosa son cifras que uno ve, incidencia del PBI, de cuántos, pero mañana uno dice 500.000 personas en peluquerías, es una fracción decimal del PBI, pero son 500.000 personas. Claro. Uno habla 220.000 restaurantes, 5 a 10 personas por restaurante. Centros comerciales. 1 o 2 millones de personas. Centros ¿Cuánto comerciales? es la incidencia del PBI? Fracción decimal. En cambio hay otras, la gran minería, la minería, claro, trabajan mañana 20 empresas mineras, que dicho sea de paso, hay 16 proyectos mineros importantes, con recursos, con permisos, con autorizaciones, con los inversionistas, que hay que activarlos, de María, Pellaveco, Las Bambas, bueno, así como Galeno, La Granja. Hay 16 proyectos, eso, y están todos en zonas de los Andes, en donde no están las zonas de riesgo de la infección, que están en las zonas urbanas, principalmente. Señor Vega Alvear, yo quería su opinión sobre esta denuncia conocida esta semana, sobre un grueso número de clínicas que han cobrado por muestras o pruebas moleculares cuando se informó, esto es información de Contraloría, el Instituto Nacional de Salud no había cobrado nada y los cobros por prueba llegan hasta 700 soles según esta investigación de la Contraloría. ¿Cuál sería la exhortación, cuál sería la reflexión que usted haría sobre esta denuncia? Bueno, justamente la exhortación. Estamos en una emergencia nacional.
y donde por eso es que hay una voluntad de muchas empresas, de los gremios, con FIEP, la Sociedad Nacional de Industria, que sé yo, todos han participado donando ventiladores, donando todo lo que pudiera colaborar, y eso mismo obviamente alcanza también a las clínicas. Es un momento de un llamado al país: ayudémonos entre todos los peruanos, tenemos que ayudarnos. No vamos a salir de esta crisis como si fuera maná del cielo que llega la solución y apareció mañana la vacuna y nos libramos. No es así. Eso lo tenemos que vencer, y la verdadera, vamos a vencer realmente en el momento que tengamos más personas con el antídoto, es decir, que no fueron contagiados y que tuvieron de repente el coronavirus y lo superaron. Esa fortaleza, en el momento que seamos más del 50% los que estamos ya inmunizados con respecto a los que están infectados, quiere decir que el país le ganó la batalla al virus. Y eso sería extraordinario. Pero mientras estemos en esta lucha, sí es válido la exhortación: ayudémonos, colaboremos. Sobre los créditos de Reactiva Perú, sin trabajo. ¿Me escucha? Sobre los créditos de Reactiva Perú, también allí hay cosas que corregir, que ajustar, porque micros, pequeñas empresas están, no todas, pero buena parte de ellas muy fastidiadas porque, en fin, los bancos no las han considerado, o porque no tienen, digamos, un aval, un activo, o porque sencillamente se han privilegiado otros clientes. ¿Cuál es el llamado que usted está haciendo desde el seno de la Comisión para que, en este caso el MEF, con auxilio de, en fin, los agentes económicos oportunos, puedan hacer las correcciones en Reactiva? Sí, ahí es el tema del sistema financiero. Los bancos han hecho lo suyo, los bancos tienen sus clientes, han sido autorizados para participar en unas subastas, pero lo que ocurre, que el gran número corresponde a las micro y pequeñas empresas, las pymes y las micros. Esas pymes y micros trabajan más con cajas rurales, trabajan con el sistema SAFI, que son otras maneras financieras de operar, y por lo tanto no son empresas que van a los bancos a tramitar sus créditos. Esa gran mayoría es la que hoy día se queja y dice: no tengo acceso a las fuentes de crédito. Entonces creo que el Ministerio de Economía tiene que hablar con el sector financiero, con el presidente de la Asociación de Bancos, y entender, igual con las cajas rurales municipales, para que haya una manera de poder acceder, que estos recursos que con tanto esfuerzo el Banco Central y el Ministerio de Economía están haciendo, llegue efectivamente a los que más lo requieren, que son los más pequeños, porque, para decirlo de una manera más simple, ¿no?, cuando los países tienen niveles de crecimiento económico como lo ha tenido el Perú estos últimos 20 años, si no hay objetivos sociales claros, lo que ocurre es que los sectores medios para arriba crecen más rápido que los sectores medios para abajo, y por lo tanto es lo que se produce el desgarramiento de la sociedad, la brecha que separa unos de otros. Lo testimoniamos en la palabra desigualdad. Muy bien. Es todo un desafío político. Así es, en eso estamos, señor Vega Alvear. Le mando un abrazo a la distancia, muchas gracias por esta entrevista. Creo que haber corregido los protocolos, la experiencia de la fase 1 ha ayudado para la fase 2, y le tomamos la palabra, y además confiamos en que así sea, que a fines de este mes el 80% del PBI ya esté conectado y reactivado. Muchas gracias por esta entrevista. Que tenga usted muy buenas noches, señor Vega Alvear. Importante, ¿no? Porque se inicia la fase 2. Repito, son 780.000 empresas que están entrando. Bien recordaba el señor Vega Alvear, porque además lo ha vivido, en la década del 70, en el gobierno militar, para operar las empresas de acuerdo al rubro, iban ministerio tal y de ahí ministerio, en este caso encima peor, Ministerio de Salud. Ministerio de Salud devolvía, no, corrige al otro ministerio, el otro ministerio a la empresa corrigiendo, empresa corrige, va al otro ministerio, el ministerio al Ministerio de Salud, y así. Entonces eso demoró la fase 1 y nos ha dado un golpe a la economía.
¿no? Porque también hay que situar, ¿no? el panorama. Pero ahora, con estas 780.000 empresas que están entrando, de ese grueso, ¿ya? 93% son microempresas. Y la mayoría de empresas en este país son micros y pequeñas y medianas. Constituyen más del 60% del empresariado nacional. Así que miren, comenzamos el programa hablando de las cifras, que parece que ya se ve una meseta, 1. Y ahora, con la fase 2, vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos, con fe. ¿Ah? No hay que bajar la guardia, eso sí, por favor, siempre, eso sí, métanselo ya, eso va a fase 3, 4, 5, 6. Mascarilla, distancia, alcohol en gel, lavarse las manos, nada de abrazo, nada de beso, nada de reuniones públicas. Manteniéndonos así, vamos con fe, vamos hacia adelante. Bueno, noticias urgentes, porque se acaban de publicar los decretos para el deshacinamiento de los penales. Si me reconfirmas, José, nos vamos a la pausa, pero regresamos con el ministro de Justicia, ¿verdad? El señor Fernando Castañeda está con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con él. Venimos.